Gracias por acompañarnos en Encuentro Costa Rica. Para generar la interacción correspondiente a la jornada, en pantalla mis colegas les van a colocar el código QR para que puedan ustedes así hacer sus preguntas respectivas. También hacer comentarios y serán colocados en pantalla. En cuanto a las preguntas, las mismas serán respondidas de acuerdo a la disponibilidad de tiempo. Seguimos adelante con la 11ª edición de Encuentro Costa Rica. Es patrocinado por Automercado. Tenemos el conversatorio número 3, llamado Seguridad y Estrategia Internas. En este conversatorio tendremos la presencia de tres figuras de tres distintos ángulos de opinión y sector operativo. Nos acompaña la señora diputada de la República, Gloria Navas, quien es además presidenta de la Comisión Especial de Seguridad y Narcotráfico en la Asamblea Legislativa. Asimismo, con nosotros el señor comisionado Guillermo Valenciano, quien funge como subdirector general de la Fuerza Pública. Y en modo virtual desde Bogotá, Colombia, la doctora Natalie Pavón, prestigiosa analista e investigadora de la Red de Seguridad y Defensa para América Latina, RESDAL. Les recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes y gracias, doña Gloria, don Guillermo, Natalie, por acompañarnos. Vamos a darle la palabra primero a Natalie. Antes de eso, solo tengo que hacer una aclaración. Ahora sí que de verdad no voy a dormir después de escuchar a Pablo. Pero bueno, de todas maneras, ahí les mando el reporte. Yo creo que mi sueño es resiliente, pero ciertamente lo que Pablo nos ha presentado no solo es muy serio, ¿verdad? Y él establece con mucha claridad que es su opinión, es su visión, es su forma de entender lo que está pasando, pero ciertamente cuando hablamos de todo lo que está pendiente, más que lo que estamos haciendo, y yo solo les voy a dar una estadística más y la pueden ir a verificar, las exportaciones de oro de Nicaragua se han triplicado en los últimos años, ¿verdad? Y hasta donde yo sé, no hay nuevas minas de oro en Nicaragua, ¿verdad? Así que claramente el problema de Cruzitas, solo para usar eso como un ejemplo de lo que sabemos y no sabemos, o sabemos y no reconocemos con la seriedad que amerita, pues claramente hay mucha tela que cortar, como bien apuntó él. Entonces, Natalie, si nos ayudas con tu ponencia en los siguientes 8 minutos, te agradezco, y posteriormente si nos acompañas para el conversatorio. Adelante. Claro que sí, muy buenas tardes. Agradezco la invitación a este encuentro Costa Rica. Sin duda, el panorama que nos plantea Pablo es bastante importante de revisar. Creo que parte de la experiencia que ha tenido Colombia y ha tenido la región en general frente a los temas de seguridad ciudadana, de seguridad pública, del rol que cumple la policía en estos ejercicios de prevención del crimen y la violencia, es fundamental que se tenga en cuenta desde el contexto en el que se está viviendo o que está evidenciando Costa Rica en este momento para que pues la situación no se salga de las manos y realmente se puedan tener acciones específicas para controlar el crimen organizado que lastimosamente en la región principalmente pues de Sudamérica ha sido una constante en los últimos años. Yo quiero presentar primero un panorama de la región, unos datos importantes sobre cómo está la región en términos de seguridad y dar algunas 3 o 4 ideas fuerzas si el tiempo me alcanza para plantear cuáles deberían ser los elementos que se deben tener en cuenta a la hora de pensar el fortalecimiento de las instituciones. Lo primero que quiero mencionar es, sabemos, América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo y la violencia viene en aumento, mientras que en otras regiones del mundo los indicadores pueden estar disminuyendo, incluso se pueden estar mitigando o deteniendo. En América Latina y el Caribe, pues estos indicadores cada vez van más en aumento.
A pesar de que Latinoamérica tiene el 8% de la población mundial, presenta el 33,2% de los homicidios del mundo, y lo que se evidencia es que la forma violenta también en que estos homicidios y los factores o riesgos que están asociados a delitos como los hurtos, como las tensiones o riñas, lesiones personales que se dan dentro de las ciudades principalmente, pues cada vez son más violentos. Entonces, desde principios de la década del 2000, lo que hemos evidenciado es un aumento en los homicidios, un aumento en las formas violentas en que ocurren los delitos, y a su vez, pues un aumento en el crimen organizado, que es la principal fuente de violencia en la región. Lo mencionaba Pablo, hay algunos factores claves que han incidido para que este crimen organizado venga en aumento en la región. Uno de ellos pues tiene que ver con el tráfico de armas, la alta presencia de armas en la región. Y esto asociado también pues al tráfico de drogas, al narcotráfico, que ha sido uno de los temas que lastimosamente, principalmente en los países andinos, no se pudo mitigar en su momento, a pesar de las diferentes políticas que se han venido adoptando, no solo con apoyo del gobierno americano y de Europa, sino que a partir de todas las estrategias que han tenido los gobiernos locales para mitigar el problema, pues esto no ha tenido una solución clara. ¿Qué ha evidenciado esto? Pues que hay una relación evidente entre la violencia y el desarrollo. Lo que han hecho los gobiernos en América Latina es principalmente combinar estrategias que no solo permitan unas mejoras en las condiciones económicas de los ciudadanos, principalmente en los lugares donde hay una afectación mayor a las situaciones de inseguridad, a partir de programas sociales, de mejoras en educación, de mejoras en los entornos laborales, en la cultura, en apoyo el trabajo con los jóvenes, de trabajo de uso del buen tiempo libre. Entonces, todas unas estrategias de prevención acompañadas de otras acciones también de control, de fortalecimiento de las instituciones. No sé en América Latina cuántas reformas a las policías hemos tenido, pero aquí en Colombia normalmente hay procesos de transformación policial, unos con mayor incidencia que otros, pero aún así estas medidas, tanto preventivas como de control, no están mitigando los factores de inseguridad y el crecimiento del crimen organizado en la región. Uno de los casos más notables que hemos tenido en los últimos tiempos ha sido el caso de Ecuador, ¿sí? Como vimos hace unas semanas, la incidencia de grupos organizados, ¿sí? Con un importante despliegue mediático. Se tomaron los medios de comunicación en Ecuador. Hemos tenido tomas importantes dentro de las ciudades, permanencia del crimen organizado dentro de las instituciones. Y esto pues no solo ha registrado un involucramiento, una incidencia que están teniendo, permeando claramente los grupos organizados en las instituciones, sino que también lo que genera es un debilitamiento desde lo institucional como desde lo social. Entonces, uno de los temas claves que hay que empezar a atender y que hay que empezar a priorizar tiene que ver con esos lugares donde la violencia está interconectada con factores de desarrollo. Los recursos son ilimitados en todos los países de la región, todos los países del mundo, entonces es importante que aprendamos a priorizar los lugares donde debemos focalizar las estrategias tanto de prevención como de control, no solo de instituciones como la policía, sino también de estas instituciones que pueden brindar mejoras en el desarrollo de los ciudadanos. Entonces, cómo llegamos con educación, con factores que permitan el mejoramiento de poblaciones vulnerables, ¿sí? En Colombia, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con desplazamiento forzado, con migración, que era un tema que también nos estaba mencionando Pablo. Entonces, cómo también desde las instituciones sociales podemos hacer un impacto real dentro de ese desarrollo que es importante para mitigar estos factores de violencia y también para disminuir las posibilidades para que estos actores armados pues tengan posibilidades de fortalecerse a partir de reclutamiento forzado, ¿cierto?
o incluso pues un reclutamiento a jóvenes e incluso menores de edad que pueden sentirse interesados en pertenecer a este tipo de grupos delincuenciales. Y bueno, eso es parte de lo que una tarea importante que tienen las instituciones, es cooptar antes de que otros mecanismos lleguen a las poblaciones. Uno de los temas claves aquí y es mirar cómo se está generando una dinámica en la región. Bueno, yo supongo que me avisan cuando se me acaba el tiempo. Una dinámica en la región frente al crecimiento de las interconexiones que tienen los grupos organizados ilegales en la región. Tenemos una región que aporta la mayor proporción de drogas como cocaína y marihuana al mercado global, y esto involucra países desde México hasta Argentina. Lo que nos demuestra es que las organizaciones criminales que lideran estos negocios ilícitos construyen órdenes sociales, construyen interconexiones a nivel fronterizo, y esto pues genera un tema muy importante. Que nos genera un debate a partir de la situación que pasó en Ecuador y tiene que ver con la gobernanza criminal, ¿sí? Cómo realmente estos grupos armados ilegales están cooptando las instituciones. Hemos evidenciado en varios países de América Latina la corrupción de las instituciones que se dejan permear por estos grupos armados ilegales, y ahí tenemos un problema enorme a la hora de generar confianza en la ciudadanía. Entonces, ¿qué estamos generando? Que las instituciones cada vez son más débiles, se ven cooptadas por estos grupos armados o grupos organizados criminales, y esto sin duda genera una incapacidad de las instituciones para acercarse a la ciudadanía. Entonces Sí, tenemos una ciudadanía que cada vez cree menos en sus instituciones, no confía en ellas, y por tanto la comunicación y la articulación entre instituciones y ciudadanías no es efectiva. Y ese rompimiento del diálogo entre estos dos actores de la sociedad lo que permite es que los grupos armados, los grupos organizados entren más fácilmente a cooptar las sociedades. Entonces hay que buscar también cómo fortalecemos las instituciones, las limpiamos un poco de todas estas, necesitamos instituciones libres de actos de corrupción y que realmente generen acciones efectivas que lleguen a la ciudadanía. Cuando estamos cerca sí. de la ciudadanía, cuando entendemos las realidades de la ciudadanía y las necesidades, podemos generar pues una mayor articulación y entendimiento de lo que está pasando Sí. en nuestra sociedad. Muchas gracias, Natalie. Te tengo que pedir Eh, sí, que termines ahorita, por favor. Muchas gracias. Y realmente muy completo el enfoque, y regresamos con vos apenas terminemos de escuchar nuestros otros panelistas. Doña Gloria, adelante. Gracias, don Roberto, por la invitación, y a ustedes, señoras y señores, por lo interesante que ha sido el aprendizaje durante el tiempo que estoy aquí desde la mañana, porque con el tema de la inteligencia artificial tengo los pelos parados, y luego con la ametralladora que fue Pablo también estoy sumamente impresionada. Pero gracias por esas intervenciones, porque orientan qué es la forma en que debe uno dirigirse ante un público tan selecto como el que está aquí presente o el que está siguiendo por las redes sociales. Y como diputada creo que es obligación del representante que está en la Asamblea Legislativa, en este caso quien les habla, de rinda cuentas a la ciudadanía e informe a la ciudadanía qué es lo que está pasando, cuáles son las posiciones y cuál es el pensamiento que uno puede tener. En este momento soy diputada independiente, de tal manera que me siento muy libre para hablar, para pensar, para escuchar también las inquietudes de la ciudadanía. En primer lugar, puedo señalar que en verdad el Estado de Derecho es el marco esencial de nuestra democracia, que tenemos que procurar protegerlo y ser valientes también cuando hay confrontación entre los diferentes poderes.
Aquí en Costa Rica se ha perdido el diálogo entre principalmente el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Es un ataque constante que se da e incluso se pasan los límites de lo que es el lenguaje adecuado entre poderes de la República. Y por otro lado, pues el Poder Judicial es un poder que por su misma naturaleza es más tranquilo, es más cuidadoso en lo que dice, pero lo que es la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo pues son órganos evidentemente politiqueros o políticos y que tenemos un mayor rango de expresarnos. Pero sí hacer una advertencia desde el punto de vista como diputada que me preocupa mucho la inestabilidad en que estamos nosotros entrando en este país y ejemplo que lo señaló Pablo sobre el tema del referéndum. El referéndum lo que pretende es variar las facultades de la Contraloría General de la República como un controlador y fiscalizadora de los temas de los fondos públicos. Y la pretensión, y ya salió en los medios de información, que hay confrontación con jurisprudencia de la misma Sala Constitucional de un proceso que cuesta millones de millones a la población nacional. De tal manera que sí es importante que nos informemos de qué es lo que ocurre, cuál es la pretensión del Poder Ejecutivo y cuáles son las estrategias que pueden ser ocultas que se utilizan bajo estas circunstancias. Por otro lado, dentro del Estado de Derecho, por supuesto, tenemos que definir cuáles son las responsabilidades de la Asamblea Legislativa con relación al tema de la seguridad. Para nadie es un secreto y es algo que percibimos todos los días de cuál es la situación en la cual está viviendo Costa Rica en estos tiempos. Por ejemplo, ese caso de esa muchacha que apareció la cabeza por un lado y el cuerpo después fue recuperado, es un ejemplo de la violencia en que estamos en estos momentos y en el caso de los femicidios. Pero eso no podemos tolerarlo más y tenemos que buscar las soluciones ya a todo lo que está ocurriendo en nuestra nación y para eso se necesita la colaboración ciudadana, la de la empresa privada y por supuesto la discusión de altura en la Asamblea Legislativa. Tengo que reconocer lo que ahí se pierde mucho el tiempo, cada rato se rompe el quórum y hay mucha interrupción a esos niveles. También quiero aclarar que en este momento no soy la presidenta de la Comisión de Seguridad, pero sí soy miembro y soy parte de la comisión como tal. Por otro lado, es necesario levantar el telón para descubrir cuáles son las leyes que estamos nosotros trabajando, pero también la concientización en cuanto a los hechos como tal. Estoy señalando el caso de los homicidios, el caso de este último, que tiene a toda una población asustada, los jóvenes, están los padres de familia indicando que no quieren ir a la escuela en Turrialba precisamente porque están impactados con lo que les ha sucedido. Eso quiere decir que nuestra sociedad está más que enferma precisamente con las circunstancias que están ocurriendo. Pero no solo eso, sino también otros hechos como el de Escazú. ¿Y por qué menciona el de Escazú? Porque eso demuestra que entre la seguridad y la salud hay una gran conexión, porque evidentemente en la forma que ocurren esos hechos, donde se saca un arma, se mata a otra persona con 20 tiros y ¿qué es lo que está sucediendo en Costa Rica? Bueno, hay ira, hay frustración y ese es un tema de salud. La salud, cómo se ataca, cómo se buscan las soluciones a través de las políticas públicas que tiene que establecer el Ministerio de Salubridad principalmente, pero es el Poder Ejecutivo y esos temas hay que aclararlos de una manera muy determinante para buscar las soluciones. Por otro lado, también un niño baleado, 5 tiros a un niño, casi lo matan. ¿Cómo es posible que eso esté ocurriendo y quién está siendo ofendido aquí? Los menores de edad. Esa es la situación que tenemos en este país. Y con las leyes no resolvemos el problema.
El Poder Ejecutivo primero dijo 5 leyes les mandamos, después las desconvoca, después mandan 6 otras y dice, es que doña Gloria está sentada en la galleta, doña Gloria no quiere hacer nada, como si fuera la única responsable de la Asamblea Legislativa que trabaja en el tema de seguridad. A mí eso no me afecta personalmente, ya estoy muy vieja y ya a estas alturas del proceso casi nada le asusta a uno, pero sí es importante que la población esté muy consciente que haciendo una ley y otra ley y otra ley no vamos a resolver el problema es demasiado serio y tiene que haber políticas claras e inmediatas que tienen que establecerse en Costa Rica. Pablo tiene razón cuando señala que el tema de la extradición, sí, no, aquí no hay que extraditar nada. Los ejemplos que le da es totalmente clara, pero bueno, se incorpora toda una especial comisión para esos efectos. Imagínense el costo que significa para Costa Rica por un tema que no es necesario y que en el mismo artículo 7 del Código Penal resuelve lo de los delitos internacionales. Por otro lado, esa extradición necesita un cambio en la constitución política. ¿Cuánto cuesta transformar eso? Y con una extradición no vamos a resolver el problema tampoco que tenemos. Por otro lado, también se menciona la ejecución de la pena. ¿Qué es la ejecución de la pena? La última etapa en un sistema de justicia criminal. Prevención, el tema de la sanción y el tema de ejecución de la pena. Esas etapas hay que distinguirlas claramente para tener una política clara a estos niveles. En la prevención está la solución. No es en la sanción como tal. Claro que hay que sancionar porque ¿quién es la persona o el grupo más afectado? La víctima. La víctima es la que hay que proteger de acuerdo con la ley penal. Pero la sanción, el aumentar penas, no resuelve el tema que estamos sufriendo en este momento. Entonces es prevención y prevención tiene que ver con educación, prevención tiene que ver con fuentes de trabajo, prevención tiene que ver con valores. Es decir, hay toda una política importante que es una política principalmente que le corresponde al Poder Ejecutivo. La política criminal sí la fija la Asamblea Legislativa a través de la legislación y la etapa de ejecución es cuando las personas comienzan a completar un tiempo de cárcel, pero por disposición constitucional existe la resocialización. Esos temas son sumamente importantes para educar a la población y que todos seamos conscientes para determinar de qué manera vamos a enfrentar este tipo de luchas y que quede muy claro. Por ejemplo, se habla de la prisión preventiva. La prisión preventiva, ¿cuál es la lucha que hay? Pero la prisión preventiva es una medida cautelar, no es una sanción. Hay que respetar el principio de inocencia, hay que establecer en una investigación cuáles son las probabilidades del delito, la probabilidad de participación criminal. No es cuestión de decir vamos a meter a la cárcel a esta persona porque aparentemente el hecho es muy grave. Lo que estoy tratando de hacer es una exposición muy general de cuál es la problemática que tenemos, que en efecto la política criminal la fija la Asamblea Legislativa y nosotros tenemos la responsabilidad principalmente en esa comisión de trabajar con las leyes correctamente, pero también estamos en campañas políticas desde ahora. Entonces a los partidos políticos les interesa mucho mandar un mensaje para ir recolectando los votos, pero no resolviendo la problemática que tenemos. Yo desde aquí les digo, me comprometo a hacer esa pelea y desde mi curul están las puertas abiertas. Don Pablo, me gustaría invitarlo para que conversáramos un poquito más y utilicemos estos últimos tiempos que quedan en la Asamblea Legislativa para dejar algo listo para las próximas generaciones y también, por supuesto, al próximo gobierno de la República. Muchas gracias. Adelante, don Guillermo. Buen día, muy agradecido de poder estar acá compartiendo con ustedes en este acto. En este caso quisiera compartir con ustedes cómo se estructura la fuerza pública para la atención de la seguridad en el país. Nosotros contamos con 15 direcciones regionales desplegadas a nivel nacional.
antes eran 12, pero por una necesidad de mayor control y mayor acercamiento hacia las diferentes problemáticas en los diferentes territorios del país, hemos rediseñado la estructura de atención regional para poder atender de mejor forma estas actividades. Contamos con 85 delegaciones de carácter cantonal, algunos distritos que por su incidencia criminal y sus problemáticas requieren de un abordaje de delegación cantonal, y casi 100 delegaciones distritales. Toda esta estructura está a lo largo y ancho del país, en todo tipo de terreno, frontera, centros urbanos, comunidades rurales y costeros. No hay, digamos, una definición que limite el abordaje de la fuerza pública en temas de seguridad a nivel nacional. ¿Cómo hacemos el trabajo y cómo estructuramos las respuestas que damos a la población y a los incidentes que día a día atendemos? Bueno, desde hace un tiempo venimos implementando el modelo preventivo de gestión policial, que se estructura básicamente en 2 procesos. Una parte muy operativa, que se denomina el servicio de focalización por nodos demandantes. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Tomamos factores de riesgo situacionales a lo largo de los territorios, con nuestra base operativa, que son nuestros agentes de policía, quienes están georreferenciando desde factores como falta de iluminación en algunos sectores que propician, por ejemplo, la comisión de delitos contra la propiedad, así como búnkers o presencia de estructuras criminales de diferente tipo. Con esta toma de información, nosotros podemos subir desde la base hacia los diferentes estratos de decisión, sea operativa o sea estratégica, para poder dar una respuesta diferenciada de acuerdo a la incidencia que se está atendiendo, y no solo depender de la incidencia criminal de lo que las personas van y denuncian en el organismo de investigación judicial. Esto nos permite dar una respuesta diferenciada de acuerdo a la problemática. ¿Cómo lo hacemos? Si tenemos un territorio o un sector donde tenemos presencia de una estructura criminal y eso está asociado a incidentes de violencia, en delitos contra la vida, el abordaje policial es diferente. Ahí hacemos uso de las unidades especializadas, de los equipos básicos de inteligencia, y empezamos a articular acciones con Fiscalía y Poder Judicial para poder, de alguna forma, desarticular y dar una respuesta inmediata a esas problemáticas. En aquellos sectores donde necesariamente la atención no es solo de la policía y que básicamente la respuesta no depende solo de la policía, los llevamos al otro proceso de este modelo, que es una mesa de articulación que denominamos Sembremos Seguridad. En esa mesa de articulación están presentes las diferentes instituciones de carácter social que tienen que venir en conjunto a resolver aquellos problemas sociales subyacentes de X territorio, que necesariamente no es una respuesta policial la que va a de alguna forma generar que se resuelva. Generalmente son acciones muy preventivas. Por ejemplo, una respuesta diferenciada que hemos obtenido en las mesas de articulación son las ligas atléticas, que son actividades en las que participa la policía, participan las municipalidades y participan diferentes actores institucionales y sociales para abordar personas que están en algún riesgo social, generalmente en comunidades vulnerables, y tratamos de sacarlos de ese fenómeno que día a día les está afectando, que son muy complejos, para que tengan una actividad y tengan una meta que les haga, digamos, de alguna forma pensar diferente a lo que están acostumbrados en su vida diaria. Esto es el espectro general de la parte operativa. Otro tema de interés es el tema educativo policial. Tenemos una Academia Nacional de Policía que se encarga del proceso educativo de todos los cuerpos policiales del país, no solo los de seguridad pública, sino también atiende policía fiscal,
policía penitenciaria, policía de migración, etcétera. ¿Qué hemos hecho en el proceso educativo? Bueno, hemos logrado que todos los diseños curriculares del sistema educativo estén reconocidos en el Marco Nacional de Cualificación y el Sistema Nacional de Formación Técnica Profesional, que revisa todos los diseños que en el seno de la academia y el interés policial se elaboran para formar a nuestros policías. Bajo esta condición hemos logrado, en el marco de la nueva política salarial, poder homologar un nivel técnico 3, que es el nivel de cualificación que tienen nuestros agentes en el proceso de formación inicial, incluso más allá del bachillerato, que es como lo tiene parametrizado Mideplan y el Servicio Civil, ¿verdad? Que son los entes que tienen la rectoría en materia salarial. ¿Qué nos permite esto? Bueno, que a pesar de que la ley 7410 establece que el policía en su carrera inicial tiene que tener como requisito el 9º año, esta homologación de un técnico 3 por estar en el marco, a la hora de que usted puntea salarialmente ese nivel, le va a dar una cualificación salarial mucho más alta que la que tienen los que tienen bachillerato. ¿Y eso qué nos permite? En el proceso de reclutamiento, obtener mejores ofertas y ser una oferta más llamativa para las personas que realmente queremos perfilar en nuestras bases de servicio policial. Eso es un logro significativo. Prácticamente son cosas que casi no se escuchan mucho, ¿verdad?, a nivel mediático, pero que sí tiene un impacto muy relevante para la seguridad, porque es desde esa base donde nosotros podemos ver una diferencia bastante marcada en la atención y el servicio policial. Otro aspecto relacionado a esto es que al ser un proceso educativo dual, tenemos la posibilidad de que no tenemos que esperar 9 meses para poder tener un agente graduado en calle. Entonces, al tener esa condición de dualidad, el agente en formación inicial va a un componente inicial donde ve, digamos, los temas técnicos, por ejemplo, el técnico policial, técnicas de arresto, legislación policial, derechos humanos, que le permiten ir a hacer la práctica en calle. Entonces eso nos da la posibilidad de atender en todo el espectro de problemáticas, tareas muy básicas de presencia policial. Entonces ustedes pueden ver presencia policial atacando, por ejemplo, delitos contra la propiedad en parques y lugares de alta afluencia de personas. Esto nos da o nos impacta en 2 cosas. Tenemos más visibilidad de la policía en la calle, a pie, y además nuestros policías se forman mejor, porque no solo están en el aula y luego imaginándose todo lo que es ser policía, que es bastante diferente a cualquier otro oficio, sino que están aprendiendo en la calle también con los mandos operativos y también con los instructores. Esto es un resumen de la parte educativa. En el espectro tecnológico, y va muy alineado al tema del modelo preventivo de gestión, estamos implementando y estamos trabajando fuertemente en un centro de mando y control que nos va a permitir a nosotros poder dar una respuesta más rápida y más eficiente ante la atención de los incidentes que se generan por los sistemas de emergencia, como el 911. ¿Cómo se hace esto? Bueno, con el centro de mando y control, ya los despachos de incidentes, cuando ustedes llaman porque tienen una situación que requiere de la atención policial, no se hacen por vía radial, sino que se hacen en un sistema que funciona como un handheld, que tiene un sistema informático de emisión crítica, que no tiene problemáticas de alto tráfico ni de alto volumen de internet que lo va a ralentizar, sino que es de atención inmediata. El policía, cuando recibe el incidente, ya tiene otra problemática que tenemos hasta hoy, que es la ubicación. Sabemos los problemas de direcciones que hay acá. Entonces, el policía básicamente recibe en su sistema tecnológico, el handheld, no solo la ubicación, sino también todo el expediente de esa persona relevante para ya llegar preparado
en temas de nivel de riesgo y seguridad para la atención del evento. Es decir, si tiene permiso de portación de armas, que nos podría decir que tiene armas, por ejemplo, en un evento de violencia intrafamiliar, que es fundamental y que son de los que más riesgo nos han generado últimamente en los abordajes policiales, y toda una caracterización que permite que la policía llegue más rápido a atender esto. ¿Qué es lo más importante además? Que este sistema es interoperable. Entonces nos permite tener las bases de datos de todas las fuentes de información policial. Actualmente nosotros, para tener una información para el abordaje de una persona con condición migratoria irregular, tenemos que llamar a migración para ver si esa persona tiene una condición adecuada para estar acá. Con ese sistema no, porque vamos a tener todas las bases de datos en un solo sistema que tiene una fuente de inteligencia artificial que hace toda esa minería. Entonces usted el reporte lo tiene básicamente en tiempo real, sea de OIJ, sea de Policía Fiscal, sea de Migración, incluso de Penitenciaria, que es fundamental para nosotros. La trazabilidad de la información para poder nosotros abordar, por ejemplo, cuando sabemos que una persona sale del sistema y se va a ir reinsertar en la sociedad. Nosotros tenemos que tener esa información y hacer un análisis de carácter policial sobre esa situación para poder garantizar de alguna forma que los diferentes cuerpos policiales hagan ese abordaje. Sí. Muchas gracias, don Guillermo. A ver, este tema da para 100,000 cosas, ¿verdad? Tal vez quiero empezar en una forma curiosa, contándole a Pablo que en el mes de noviembre, con el Centro de Competitividad y Desarrollo Sostenible de INCAE, Viva Idea, y representantes del sector turístico, pero también representantes de la fuerza pública, hicimos primero un estudio, documentamos qué estaba pasando hasta donde nos dio la capacidad y el conocimiento, hicimos un taller largo para generar recomendaciones de acción y ese documento ha sido ampliamente distribuido en la Asamblea Legislativa, al Ministerio de la Presidencia, en varias áreas, y de hecho tocaba muchos de los temas de los que hemos hablado. Por ejemplo, en la parte de preventiva, trabajo en comunidades particularmente vulnerables, había temas que tenían que ver con la tecnología que está mencionando Guillermo, había temas que hablaban de aumentar la capacidad de las cárceles, aumentar las capacidades del Poder Judicial y demás. Lo que sí confieso es que el eco que tuvo fue mínimo. Hizo un poquito de bulla en el sector turismo, algunos diputados y otras personas nos contestaron puntualmente a la presentación que hizo el Centro de Estudios del Turismo. En el sector turístico se conversó bastante y después como que pasó. Y lo menciono porque en realidad sí han habido esfuerzos de identificar la naturaleza, la profundidad, las particularidades del problema, de discutir con expertos las soluciones. Se me olvidó una cosa, y ese trabajo, el trabajo recomendado, fue validado por 3 exdirectores de la OIJ y 2 exministros de Seguridad Pública y Gobernación. Así que por lo menos, digamos, esa primera vueltecita se hizo. Ahora, lo interesante es que ahí se recomendaba, y no exagero, esta cifra la recuerdo perfectamente, que entre este año, porque esto fue en noviembre del año pasado que se entregó, y el 2030 se requería una inversión más allá del presupuesto operativo de la policía de $650 millones. Y ahí el grado de prioridad que eso requería simplemente no estaba presente, ¿verdad? Así como hablamos de invertir en educación, así como hablamos de invertir en las plataformas de exportación, de logística y demás, y en las cuales ambas estamos rezagados, pues la brecha en seguridad se estimó en $650 millones para el quinquenio. Y en ese sentido, claramente, no contamos con el compromiso fiscal, con el compromiso legislativo, con el compromiso del sector privado, incluso, para que a esto se le dé el grado de prioridad que debiera tener. Y menciono eso porque hasta cierto punto
oyendo a Natalie, oyendo a doña Gloria, oyendo a Guillermo, a mí me queda clarísimo cuál es el problema, la presencia fuerte, entre otras cosas, del crimen organizado y el enorme descontrol, el descontrol que hay en las comunidades y las vulnerabilidades que esto nos presenta, la lentitud del proceso de sanción, el proceso judicial y la lentitud del mismo proceso de la ejecución de la pena. En fin, hay tantas cosas que cortar. Entonces me llegó una pregunta que venía adornada con un comentario previo de uno de los asistentes que decía que en un libro que acaba de terminar de leer sobre el crimen organizado y el narcotráfico decía que mientras haya un consumidor dispuesto en un país desarrollado, y lo decía así Natalie, esto así está expresado, hay un colombiano que va a estar dispuesto a satisfacer esa demanda aunque le cueste la vida. Y así aparecía en el texto del libro. Yo diría que no, la nacionalidad es irrelevante, yo creo que se aplicaría en general. Y la pregunta que vino es la siguiente: bueno, si ustedes tuvieran, voy a decir, $1 millón, 10 millones o 100 millones de dólares más, no importa tanto el monto, para asignarlo a resolver este problema, ¿dónde realmente hay que ponerlo? ¿Más policía, más poder judicial, más capacidad carcelaria, más prevención comunitaria? ¿Hay que repartirlo por parejo? Y Natalie, te paso la palabra a vos primero. Bueno, muchas gracias. Frente al comentario, creo que es importante que acabas de hacer acerca de la cita de ese libro. Creo que incluso algo que debemos empezar a revisar en América Latina es también dónde se están ubicando los consumidores. Tenemos la idea de que tal vez solo en unas regiones específicas o unos países específicos es donde tenemos el consumo, pero es importante que nosotros como países latinoamericanos empecemos también, y del Caribe, empecemos a revisar cómo está el consumo en nuestras ciudades y cómo está el consumo en nuestros países, porque sí es importante que revisemos en términos de prevención y de salud pública cómo se está generando esta dinámica en nuestros países, ¿no? Entonces creo que eso es importante ahí frente al comentario, como sé que hay estigmatizaciones frente a unas nacionalidades, pero en este momento creo que también es importante ver nosotros qué responsabilidad tenemos con nuestros conciudadanos en términos del consumo. Hemos encontrado que incluso parte de la forma de atraer a los jóvenes a estos grupos delincuenciales o del crimen organizado en algunas ciudades tiene que ver con la oferta de drogas. Entonces muchos de ellos se vinculan porque tienen ahí facilidad y acceso al consumo. Entonces creo que eso es importante mencionarlo porque sin duda es transversal al fenómeno. ¿En qué invertiría yo el recurso? Sin duda, pues en temas de prevención, como lo mencionaba, creo que el tema del desarrollo es clave para que prevengan las situaciones que permean y que permiten la reproducción de las situaciones que afectan la seguridad y principalmente la convivencia. Ese es uno de los temas, por ejemplo, que se está tocando fuertemente en Colombia y tiene que ver con la convivencia y cómo nos relacionamos con ciudadanos a la hora del día a día, y cómo esto termina en riñas, cómo termina en una lesión personal y al final puede terminar en un homicidio. Y en un homicidio que, como lo mencionaba al principio, tiene unas características violentas o de formas violentas a la hora de llevarse a cabo delitos de alto y de bajo impacto. Eso sería uno de los temas, el tema de la prevención. Sin duda, creo que hay que revisar cómo estamos mirando el tema del ciberdelito. Si estamos preparados o no para atender las situaciones que pues, principalmente por el COVID se aumentaron en todo el mundo, y cómo los mecanismos de generación de delitos a través de la internet se están desarrollando. Entonces ya no es ni siquiera un crimen tan visible, ni tenemos claramente a quién ir a capturar en un proceso de investigación, y no tenemos claridad sobre esas formas distintas en las que se está presentando el delito. El crimen organizado está a tono con los tiempos, mientras que las instituciones van un poco más lento, ¿no? Un poco, y eso nos está generando mucha ventaja, a la hora de definir estrategia. Entonces hay que mirar cómo apoyamos capacidades en términos de ciberdelitos y todas estas nuevas tecnologías que permiten un escenario.
Y algo chiquito antes de finalizar es, no sé qué tanto requiera inversión, pero sí es importante que fortalezcamos las relaciones hemisféricas. No estamos trabajando articuladamente como debería ser el proceso de investigación, el proceso de judicialización, el intercambio de información entre países es fundamental. Como vemos, el crimen es transnacional organizado, entonces sí han sabido romper las fronteras a la hora de cometer los delitos, pero las instituciones nos hemos quedado cortas a la hora de relacionarnos y de fortalecernos desde una mirada también más regional y no tanto a nivel de país. Muchas gracias. Doña Gloria. Sí, me parece que esto está más que estudiado en el sentido de que la inversión principal, número uno, es en prevención, que si logramos prevenir el delito a través de las diferentes soluciones que hay, esa inversión es mucha ganancia en esta pelea y en esta lucha en relación con el crimen y el crimen organizado. Por otro lado, creo que los discursos que constantemente escuchamos al director general del organismo de investigación judicial, don Randall Zúñiga, son más que claras en cuáles son las necesidades que tienen a esos niveles. Él está hablando de la ley de empleo público, por ejemplo, en que tienen una gran cantidad de especialistas, investigadores buenos que se les están yendo de la Corte Suprema de Justicia precisamente porque no pueden aumentar los salarios porque están congelados. En cuanto a la gente que se quedó atrás, ¿verdad? Y que no son con la aplicación de la ley del empleo público en este momento. Entonces, el tema salarial es sumamente importante. Es sumamente importante también la inversión en el entrenamiento de estas personas. Es que un policía de investigación judicial no es cualquier persona que pueda involucrarse en ese trabajo, sino que es el organismo de investigación judicial, es autopsias, cómo se van a levantar los elementos de juicio para efectos de la investigación de un homicidio, cómo se tratan todos esos tipos de a nivel químico. Es todo un organismo sumamente técnico para efectos de trabajar de una manera coordinada con el Ministerio Público, porque el OIJ trabaja con la dirección funcional del Ministerio Público. Entonces ellos necesitan mucho más dinero, mucho más inversión en este tipo policial preparatorio para los procesos. Por otro lado, también el ataque principal que se hace, que se puede hacer y que se sigue intentando es la captura de los dineros de estas organizaciones criminales, que es la legitimación de capitales. Ya con la ley de crimen organizado se estableció artículos 20 y siguiente de esa ley, en la tramitología a través no del proceso penal para recuperar esos dineros y capturarlos a través del ICD y después repartirlos a las policías, sino que se tramita a través de la vía contenciosa administrativa, que es más eficiente, más rápida y no complicada como el proceso penal. De tal manera que en este momento en la Asamblea Legislativa tenemos un proyecto precisamente en esa línea que aprobamos ya en primer debate y hay que hacerle algunos cambios porque las diferentes fracciones intervinieron y están con algunos cuestionamientos ahí. Pero el tema de reforzar las policías es sumamente importante y aquí incluyo, por supuesto, a los agentes de tránsito, a la policía de la fuerza pública y, por supuesto, el organismo de investigación judicial, y yo creo que el Poder Ejecutivo ha sido tacaño en eso. Ok, muchas gracias. Don Guillermo, quiero calificarle a usted la pregunta porque me llegó un complemento que me pareció sumamente interesante. Considerando que el país hoy es un centro logístico para el narcotráfico, considerando problemas como el de Cruzitas, la complejidad que eso implica, considerando la introducción de nuevas drogas en el mercado como el fentanilo, con las implicaciones que eso tiene, ¿cómo sería su respuesta a la pregunta de las prioridades de inversión? Fuerza Pública por mes atiende 300,000 incidentes por el sistema 911. Solo por ese sistema, sin contar lo que recibe la gente en patrullaje o lo que llega por llamada telefónica a las delegaciones directamente. Entonces,
hay una problemática importante que desborda la actividad sustantiva del servicio policial nuestro, que es la prevención, porque constantemente tenemos que estar haciendo contención y respuesta ya de por sí a este tipo de incidentes. Tengo la experiencia también a lo largo de toda mi carrera de estar cerca en los diferentes puestos que he estado en las comunidades, de escuchar a las comunidades para tratar de darle atención a las diferentes problemáticas. Y es un dato que no es, digamos, concreto, pero el 70% de las quejas, tal vez el 30% se puede gestionar con un trabajo policial. El resto de situaciones que afectan los territorios son de diferentes abordajes que no es necesariamente el policial, que tal vez sí puede ir en conjunto. Entonces, para mí es fundamental atender el problema desde la raíz, ¿verdad? Y es con la prevención. Siempre vamos a ocupar tecnología, siempre vamos a ocupar más policías, siempre vamos a ocupar más equipamiento y todo eso. Pero podemos seguirlo teniendo, pero lo que vamos a hacer es lo mismo, ¿verdad? Si no estamos abordando la prevención para que la gente no consuma, para que los jóvenes no participen en estructuras criminales, en tareas que son las de mayor riesgo. Y si no atendemos esa problemática directamente con la inversión, sea grande o pequeña, realmente lo que hagamos después de toda esa atención es simplemente patear la pelota, como dicen. Hay quien dice que el problema de las drogas es como la termodinámica, que no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. En el caso de los mercados de drogas, decían, el crimen organizado y los productores y distribuidores de drogas no se desaparecen, solo cambian de geografía, de Colombia a México, a Ecuador, ahora a Costa Rica, aparentemente como centro logístico. ¿Tiene algo que ver la posible legalización de las drogas con la solución, o siendo un centro logístico es absolutamente indiferente? Usted, don Guillermo, y nos devolvemos. Okay, vamos a ver. Lo decía un señor en Francia hace muchos años, que la decisión que se toma para hacer la guerra no es de militares. En este contexto, en mi caso como subdirector general de Fuerza Pública y en lo que me corresponde a mí, a la ideación de los despliegues policiales a nivel nacional y el diseño organizacional, realmente es complejo poder opinar sobre una decisión que le corresponde más bien a otros estratos que evidentemente son de carácter político, que a los académicos y a realmente los actores sociales que tienen que hacer ese abordaje y que tienen que tomar esa decisión, y para que la policía, digamos, en este caso, pueda ser una fuente importantísima y fundamental de información, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo todos los días en la calle, ¿verdad? Que no es necesariamente lo que mediáticamente se aprecia, ¿verdad? Es muy diferente, por lo menos en mi criterio. Entonces, yo creo que para concretar son cosas diferentes, pero que a nivel global sí el consumo afecta. Ok. Natalie, una pregunta similar. Hay un estudio del año 2009 firmado por César Gaviria, Fernando Enrique Cardoso, Ernesto Cedillo. En el caso de Costa Rica está firmado por doña Sonia Picado, proponiendo a través de Naciones Unidas a los mercados desarrollados, Estados Unidos principalmente, que consideren la legalización de las drogas, puesto que la guerra contra las drogas lo que hace es crear este mercado negro que se vuelve nuestro flagelo y que responde a ese párrafo que leíamos de que siempre habrá un colombiano, un tico, un ecuatoriano dispuesto a satisfacer la demanda. ¿Ayuda en algo la legalización en los mercados destino? Sí, yo creo que el tema de la legalización pues es un debate que hay que seguir dando y que incluso los estudios deben estar actualizados a las nuevas realidades en términos de consumo.
y el consumo de hace 10, 20 años no es el consumo del día de hoy, tú ya lo mencionabas hace un momento. Hay una diversidad de drogas que incluso no tenemos el conocimiento de realmente cómo se está generando ese mercado ilegal de drogas, cómo acceden los jóvenes a él. Entonces creo que es importante hacer una actualización de los estudios en términos del consumo de drogas, quiénes están consumiendo y realmente si la legalización tiene un impacto a la hora de frenar el delito, dado que pues puede que en nuestro país lo legalicemos, pero si en el resto de la red de estos, estos grupos ilegales tienen presencia, pues no hay una legalización o no hay unos controles claros en términos legales sobre el tema de cómo se va a dar ese consumo. Creo que sería una medida que requiere también pues todo un ejercicio interagencial, interinstitucional, internacional, para que realmente la afectación de una legalización en uno de nuestros países no afecte a los países vecinos, ¿no? Entonces creo que es importante revisar realmente si esto tiene o no tiene un impacto. Yo sería más de la idea de, a la medida que vamos fortaleciendo los estudios en términos del consumo y sus afectaciones de una legalización en términos de salud pública, estamos conscientes de si una legalización tiene o no tiene unos efectos. En Bogotá se han hecho ejercicios de permitir el consumo o de generar un consumo controlado. Entonces, si ese consumo controlado tiene todo un acompañamiento interinstitucional, uno podría pensar, bueno, en salud pública podemos manejarlo, pero en términos de interrelación, la dinámica del crimen, esto realmente o no tendrá efectos. Yo no soy tan optimista de pensar que una legalización va a tener un efecto positivo inmediato dentro de las Sí. sociedades, no sé. Creo que hay mucho todavía por trabajar en términos de prevención, de salud pública y de fortalecimiento de las instituciones antes de pensarnos en procesos de legalización. Incluso pueden ser procesos, como lo digo, controlados, algunos pilotajes que nos permitan a Sí. revisar si realmente eso puede o no tener un efecto en los mercados. Muchas gracias. Me voy a meter yo en el conversatorio solo para hacer el punto que quería hacer en esto de la legalización. Definitivamente la legalización no cambia la vulnerabilidad de la población, eso hay que trabajarlo con prevención, no cambia el porcentaje de adictos en la sociedad, se mantiene sin ninguna duda. Lo que sí cambia es la criminalidad asociada con el mercado. Y al cambiar la criminalidad debiera tener un efecto en las otras dimensiones, la violencia, el asesinato, el trasiego ilegal y todo lo que genera a su alrededor, trasiego de armas, trasiego de personas y otras. Entonces, en realidad la legalización de las drogas no es para que haya menos consumo o menos adictos, es para descriminalizar el ambiente asociado con el mercado en que transita las drogas hoy. Pero bueno, lo dejo ahí, no me quiero meter más en el conversatorio. Doña Gloria, los últimos 2 minutos son suyos, pero la quiero meter en un zapato. A ver, dígame. ¿Cuál debe ser la prioridad en el resto de este gobierno si realmente queremos dar un par de pasos en la dirección de recuperar la seguridad que hemos perdido? Tenemos que estar totalmente conscientes y en el sentido de que esto es crimen organizado. Esto no es cualquier cosa. El problema geopolítico es algo que tenemos que tener muy presentes, pero Costa Rica no es simplemente que aquí se aguarda droga, es que aquí se distribuye y se sale por los lugares donde hay agua, ¿verdad? En las fronteras, etcétera, y necesitamos una reacción sumamente fuerte a esos niveles. Por eso es que debe aumentarse la seguridad y las posibilidades de tipo económico y presupuestario en las policías como tal, ¿verdad? Para efectos de detener ese tipo de delitos. Pero hay que tener muy claro de que no es, en estas organizaciones hay contadores, se legitima capitales, hay bienes, se respetan los controles de los bancos, en fin, es una
pandemia criminal totalmente que está fuera de nuestras manos en este momento. Tiene que haber una mayor colaboración a nivel internacional, pero sí son leyes que tenemos que tener fuertes, eficaces a esos niveles, pero que no depende solo de las leyes, pero la concientización de que esto es legitimación de capitales, muertes, armas, tráfico en el sentido del oro, no necesariamente el billete. Es decir, es una situación sumamente complicada, pero que sí se necesita la colaboración entre los países a nivel internacional a esos niveles, porque realmente estamos totalmente acaparados por este tipo de violencia. Sí. Tenemos que detener esos homicidios y todo, pero una concientización clara de que es crimen organizado, no es cualquier hecho el que estamos investigando y que hay que sancionar. Así es, doña Gloria, muchas gracias. Y nada más un comentario final que no resisto. Buena suerte convenciendo al gobierno de Nicaragua. Muchas gracias por el panel y pasamos al almuerzo.